elección le resta políticamente en un momento en que necesita todo el vigor de su imagen pública, que era muy buena, la de Scioli, digo. ¿Por qué hizo eso? Vuelvo a mi pregunta perpleja. ¿Cómo se les ocurre hacer tal cosa? De última, en esta instancia, ¿no? En la recta final hacia una elección que va a ser dificultosa para el gobierno nacional, nos dice, mira, desde la lógica política, esto tiene la contraindicación es más gruesa que el supuesto beneficio. O sea, evidentemente, Scioli sacrificó varios puntos de popularidad propia por haber hecho el montillicidio. Entonces uno dice, ¿y por qué lo hizo entonces? Porque se lo exigió Kirchner. Es muy difícil pensar que Scioli, que era un tipo bastante pacífico, no es un tipo gobernado por la ira, no es volcánico, sino más vale, es medio sereno, un hombre, ¿no es cierto? Entonces dicen, pero ¿por qué? A mí me es muy difícil pensar que a él, que es la voluntad de él esa expulsión, porque además le resta a él. No, se lo ordenó Kirchner. Pero a Kirchner también lo perjudica esto. Si él se agarró de Scioli como si fuera un salvavidas en esta elección, ¿por qué lo hace cometer un acto que a Scioli lo debilita? También va en contra suyo. O sea, Kirchner haciendo esto se parece al escorpión que al cruzar el río le pica el lomo a la rana y se hunde con ella, y cuando la rana le dice, está bien, me mataste, pero que un tipo también te va a ahogar, ¿qué ganaste? Es mi naturaleza. Esa es la naturaleza de Kirchner, aparentemente. O sea, es más fuerte que él la necesidad de castigar a un insurrecto, ¿no? Que hasta de usarlo en beneficio propio. Dice, no, bueno, aguantemos hasta después de la elección. No, tuvo más que él. Ahora, ¿por qué Scioli se presta a eso? Si Scioli tenía hasta este hecho, Scioli tenía su capital intacto para las elecciones presidenciales del 2011. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué aceptó una candidatura testimonial? Acá se le llama testimonial a algo que en realidad no tiene nada que ver con esa palabra. Yo creo que si uno lee el Pacto de San José de Costa Rica, es claro como el agua en eso. O sea, hay una cláusula del Pacto de San José de Costa Rica que dice, las elecciones no pueden ser falsas. Y si yo voto un candidato que no va a asumir, bueno, eso obviamente se parece más a una falsificación que a algo lógico. De hecho, en ningún país del mundo nunca se había institucionalizado una jugarreta de esas características. Pero ¿por qué la aceptó Scioli? Digo, lo de las candidaturas testimoniales son otras las cosas que lo hacen que uno se pregunte perplejo. ¿Pero cómo se le pudo ocurrir? Yo soy un reivindicador del escosor. Pienso que recobrar el escosor es un punto hacia la racionalidad perdida. Ya no tenemos escosor, ya no decimos, pero ¿cómo se le ocurrió semejante cosa? Como dejamos de tener escosor, empezamos a estar perdidos. Pero digo, cuando tengo que encontrar una explicación de por qué Scioli decidió atentar contra sí mismo por cumplir órdenes demenciales que le vienen desde arriba. La primera, ser candidato testimonial. La segunda, echar sin dar razones a su mejor funcionario. Yo pienso, me van a permitir que hoy navegue mucho por la literatura, que además es hermoso navegar por la literatura. Yo me acuerdo de un gran libro de la década del 60, de Ken Kesey. Ken Kesey era un ícono en Estados Unidos de la cultura psicodélica, se la llama. Por supuesto era adicto al ácido lisérgico y a la heroína, y escribía todas cosas que tenían que ver con la influencia de los alucinógenos. Pero su obra paradigmática fue una novela que se llamó Alguien voló sobre el nido del cuco. El cuco es un pájaro, ¿no? Que así se lo llaman en Estados Unidos. Alguien voló sobre el nido del cuco. Es la novela que Milos Forman convirtió en una película muy célebre de la década del 70, que se llamó Atrapados sin salida. A esa película la quiso hacer Kirk Douglas,
y no le alcanzó la plata. Kirk Douglas era un adicto también en ese momento y un seguidor de Ken Kesey, que vio que ese libro era una suerte de Biblia de la cultura psicodélica, del hipismo, de las grandes denuncias, un movimiento de protesta social muy, muy bello, al que yo adhiero desde esta etapa de la historia. Kirk Douglas no la pudo hacer, la produjo su hijo, Michael Douglas, que era un muchacho en esa época, y logró juntar la plata, lo contrató a Milos Forman, el gran director Milos Forman, y lo contrató a Jack Nicholson. Fue la película que lanzó al estrellato a Jack Nicholson, porque Jack Nicholson hizo el papel que mejor le cuadra, el de loco. El personaje de aquella yo la película casi no la recuerdo, pero el libro está en mis estantes y he releído ya hace 1000 años y no lo leo más, pero lo he leído un par de veces y me acuerdo siempre de ese personaje paradigmático que se llamaba Ronald McMurphy, que había cometido una violación y para no caer preso, o sea, iba a ir a la cárcel, había pruebas por todos lados, entonces para no ir a la cárcel se hizo pasar por loco y terminó en un manicomio, o sea, buscó en la locura un salvoconducto para escaparse, para liberarse del infierno de la prisión, pero cayó en otro infierno, el infierno de la enfermera Fletcher, ¿no? Que fue quien lo mortificó tiránicamente hasta que lo volvió loco en serio. Se terminó siendo peor la fuga que la cárcel. Por escaparse de un infierno cayó en otro que fue mucho peor. A mí, Daniel Scioli por estos días me hace pensar en Ronald McMurphy, porque digo, mire, este hombre está queriendo escapar del infierno y se está metiendo en otro, que es peor. Primero, para escapar del infierno, que es una encrucijada, porque si uno tiene que explicar, a ver, Scioli, explíqueme. ¿Cómo puede ser que un gobernador de Buenos Aires, que después del presidente argentino, el gobernador de Buenos Aires es lo más poderoso que hay en este país, porque gobierna la provincia que equivale prácticamente en términos económicos y de densidad poblacional, equivale prácticamente al 45% del país? ¿Quién va a renunciar a la gobernación de Buenos Aires para ser legislador? Ustedes me van a decir, no, Fantini, pero no va a ser legislador, es una postulación de mentirita. Él va a seguir siendo gobernador de Buenos Aires, entonces ahí le voy a decir, no, guarda. Yo creo que Scioli está en una encrucijada. Mi impresión es la siguiente. Scioli sabe que no tiene margen para decir que no al pedido de Kirchner de que sea candidato testimonial. ¿Por qué no tiene margen para decir que no? Porque le quedan 2 años de gobernador todavía y tiene una provincia con las cuentas en rojo, totalmente en infrarrojo las tiene las cuentas. Está endeudada con la nación. Y si no recibe un salvataje económico del gobierno nacional, Scioli no llega ni a la esquina, no le digo el 2011, ni a la esquina. En esas circunstancias, él le tiene que decir que sí a todo lo que le pida Néstor Kirchner. Quiere decir eso que va a ir como candidato y va a dejar la gobernación y va a asumir como legislador, que más o menos como bajar como un general que deja de ser general para ser teniente coronel, ¿no? Pero eso va a contramano de la lógica. Va a contramano de la lógica. Quiere decir que va a hacer eso, no necesariamente, digo yo, que trato de dilucidar estos acertijos que nos plantea la política argentina y nos hace preguntar, pero ¿cómo se les ocurre? Bueno, mi cálculo es el siguiente. En la encrucijada en la que está, Scioli no puede decir que no, pero después le queda una decisión que está en sus manos. Si él logra, porque la va a lograr obviamente, a la banca legislativa, pero el oficialismo pierde catastróficamente, o sea, le va muy mal en las elecciones, por ende el gobierno nacional queda muy debilitado, y no va a poder disponer discrecionalmente de los fondos del Estado para dárselo a los gobernadores y a los intendentes que son, digamos, del mismo palo. Entonces, si el gobierno nacional pierde la posibilidad de ayudarlo como gobernador de Buenos Aires, porque por el resultado de la elección queda muy debilitado, entonces Scioli asume la banca y
dice, a eso sí lo va a explicar y va a decir, no, yo para cumplir con mi palabra y para ver que, para demostrar que soy coherente, que se lo dejo este reinado poderoso y asumo esto porque a eso me comprometí. Y hasta va a quedar lindo, le digo, y lo van a aplaudir. Pero si gana la banca y a la vez Kirchner obtiene un buen resultado, muy bueno parece que no va a ser, pero si sale medianamente bien, o sea, el gobierno queda medianamente bien parado, entonces sí va a ser testimonial nomás la candidatura y se va a quedar como gobernador, porque va a tener un gobierno nacional que va a quedar fuerte y lo va a seguir